Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra clase de Office de Google, nivel uno. El día de hoy en particular vamos a trabajar de manera colaborativa aquí con hojas de cálculo. Ok, perfecto. Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos. Este que tenemos aquí en pantalla es el famoso hojas de cálculo o sheets en inglés. Ok, sheets, hojas en inglés. Aquí en el famoso Hojas de Cálculo es un programa equivalente a lo que vendría siendo el famoso Excel. Nos permite hacer cálculos con ayuda de datos que se encuentran en una celda. ¿Ok? Bueno, con muchas celdas además. Este es Hojas de Cálculo. Y cuando abrimos la página principal de Hojas de Cálculo nos recibe de la siguiente manera. Tenemos en la parte de arriba, pues, nuestro botón que nos trae nuevamente aquí a Hojas de Cálculo. También tenemos aquí en la esquina superior del lado izquierdo ese menú principal, el menú de la hamburguesa que nos permite saltar entre aplicaciones, por así decirlo, o irnos a otros sitios, como puede ser documentos, presentaciones o formularios. ¿Ok? En la parte de arriba, en el centro, tenemos nuestro motor de búsqueda que nos permite buscar datos, también nombres dentro de las mismas hojas de cálculo. No se va a limitar solamente al nombre del documento, sino a que también nos va a poder ayudar a buscar datos dentro de dichas hojas. ¿Ok? En la parte de abajo vamos a encontrar, bueno, en la parte de abajo de ese motor de búsqueda vamos a encontrar aquí en la parte superior de la mitad de nuestra hoja, bueno, al menos con el zoom que yo tengo aquí en pantalla, vamos a encontrar nuestra plantilla de galerías, o en nuestra galería de plantillas, perdón, ¿ok? Que vamos a encontrar, pues, muchos tipos de plantillas, ¿ok? Nos trae principalmente las más usadas, ¿ok? La hoja de cálculo en blanco, la lista de tareas, presupuesto anual, presupuesto mensual, entre otras, planificación de viajes, de planificación, de facturas, de control de horas, de notas de gastos, etcétera, etcétera, ¿ok? Y en la parte de abajo de ese menú, de nuestra galería de plantillas vamos a encontrar nuestros documentos que hayamos realizado con anterioridad. Ahorita ya les acabo de compartir a través de correo electrónico este documento que dice B24, Office de Google, trabajo colaborativo. Vamos a irlo abriendo, por favor, ¿ok? Bueno, aquí vamos a encontrar una hoja en blanco. Primero, pues, al igual que en los anteriores programas, pues explicar un poquito de qué va cada menú. De hecho, miren aquí, nos dice que ya contamos con nuevos, órale, interesante, nuevas plantillas. Esto es muy, muy nuevo, esto no estaba hace 2 días. ¿Ok? Ya contamos con un par de nuevas plantillas para trabajar aquí con Google. ¿Ok? Bueno. Bueno, empezando desde la parte superior del lado izquierdo, vamos a comenzar aquí donde dice archivo. Aquí en archivo, nosotros, al igual que en documentos, que en presentaciones, pues vamos a tener similitudes. Vamos a tener la opción de crear un nuevo archivo, ¿ok? Abrir un nuevo archivo, esto también nos permitiría cargar un archivo de Excel, podemos aquí manejarlo sin mayor problema. Podemos importar ciertas tablas, ciertos datos de otros documentos, y podemos también hacer una copia del mismo documento que tenemos aquí, ¿ok? Nosotros podemos compartir este documento con otros usuarios a través de correo electrónico, como lo hice el día de hoy, y también a través de generar un link. El link que se lo podemos compartir a los demás usuarios que querramos que trabajen de manera colaborativa con nosotros. Ya lo podemos enviar por correo electrónico, también lo podríamos descargar. En el apartado de descargar lo podemos descargar también como el famoso formato de Excel, el punto XLSX. Aquí el formato de Excel, opendocument.ods en PDF, como si fuera una página web, como si fueran valores separados por comas o valores separados por tabuladores también. Podemos también cambiar el nombre. Recuerden, para cambiar el nombre tenemos dos opciones. Uno, irnos directamente a el menú de archivo,
a cambiar nombre o directamente sobre el nombre, aquí en la parte superior del lado izquierdo, donde trae el nombre del documento, doble clic y se abre esa caja de diálogo donde podemos nosotros escribirle el nombre al documento. También podemos moverlo de ubicación, porque recuerden que todo lo que nosotros hagamos se queda guardado en la nube, ¿ok? En nuestra nube personal, y esto implica que se puede mover, lo podemos mover a otras ubicaciones dentro de la misma nube, ¿ok? También podemos añadir un acceso directo al Drive, mover la papelería, ver el historial de versiones, activar el acceso sin conexión, modificarlo sin que tengamos en Internet, y también ver los detalles del documento, así como configurarlo. ¿Ok? Aquí en configuración hay algo que sí hay que tomar en cuenta, ¿ok? Que la configuración regional siempre sea en México, debido a que como nosotros vamos a ocupar una herramienta de formato que se llama formato de contabilidad o formato de moneda, pues se ajusta a las normativas del lugar. ¿Por qué? No lo sabemos bien. Yo creo que es por la cuestión del idioma castellano o español, que a veces se configura, si no hemos ocupado anteriormente el programa, se configura como si estuviera en ubicación regional o configuración regional de España. ¿Qué implica esto? Que si se encuentra en la configuración regional de España, el sistema monetario se va a configurar a como lo ocupan allá. Y pasa algo bien interesante. Aquí en México nosotros ocupamos el sistema métrico decimal, ¿ok? Y tenemos cifras separadas cada tres cifras por una coma, y para marcar los decimales por un punto. Pero en Europa es diferente. Lo separan por puntos, cada tres cifras con un punto para separar las cantidades, ¿ok? Los miles, los millardos, ¿ok? Y para los decimales ocupan una coma. Pero ahí el detalle es que nosotros escribimos fórmulas y lo cambiamos a configuración regional de México, si lo habíamos hecho en configuración regional de España, pues vamos a tener problemas de compatibilidad y hay que reescribir varios datos. ¿Ok? Debido a esto, pues la recomendación es siempre revisar que se encuentre en configuración México. También lo puedes ver si aquí, en la parte de arriba, ¿ok? Parte de arriba y en el centro, debajo de entre insertar y formato, con el zoom que yo tengo en mi pantalla, vamos a encontrar aquí el de formatear como moneda, y si se encuentra el símbolo de pesos, pues está correctamente configurado. ¿Ok? También podemos editar. Aquí en el apartado de editar se parece muchísimo más a lo que vendría siendo documentos, prácticamente igualito. Podemos deshacer o rehacer algún movimiento, podemos cortar, copiar, pegar, pegar. Sí, aquí los pegados cambian. Este es el único apartado en el que cambian, por así decirlo. Podemos mover algunos elementos, podemos eliminarlos o buscar y reemplazar datos dentro desde el mismo documento. ¿Ok? Pero aquí en el pegado especial hay nuevos pegados. Normalmente ya tenemos pegados sin formato debajo de el pegado normal. Pero aquí tenemos la opción de pegar solo valores, pegar solo formato, pegar solamente la fórmula, pegar solo el formato condicional o solo validación de datos. ¿Esto qué nos permite? En la configuración solo valores es como cuando nosotros agarramos y pegamos sin formato un texto, ¿ok? Como cuando copiamos información de Google, la pegamos en solo formato, pues solo va a pegar el estilo del texto que tenía el elemento cuando lo copiamos, ¿ok? ¿Cuál más? Tenemos el de solo fórmula, pues solamente la fórmula de esas celdas, solo el formato condicional, cuando tenemos algún formato condicional en la celda, o la validación de datos. ¿Ok? En el apartado de ver, aquí podemos mostrar o ocultar la barra de fórmulas, que es la que tenemos aquí abajo. ¿Ok? Las líneas de cuadrícula, también podemos ver un apartado especial donde nos muestra más fórmulas, o también mostrar los intervalos protegidos. También podemos inmovilizar aquí el apartado, ¿ok? Inmovilizar, que eso lo vamos a ver más adelante, como inmovilizamos algunas celdas para poder acceder o poder visualizar más fácilmente la información. Vamos también a agrupar celdas, ¿ok? Para que se comporten como una sola.
Vamos a insertar comentarios, ver hojas de cálculo ocultas si hubiera alguna. Aquí en el apartado de insertar cambia muchísimo a diferencia de documentos y de presentaciones, porque aquí podemos insertar ciertas filas, columnas, hojas, tablas, gráficos, tablas dinámicas y imagen, pero como pueden ver, imagen se encuentra ya a la mitad del menú, no como normalmente lo encontramos en documentos, que se encuentra al principio de dicho menú, o también en el famoso presentaciones de Google, donde también lo podemos encontrar casi hasta arriba de nuestro menú. ¿Ok? También podemos generar un dibujo, podemos insertar funciones o fórmulas. ¿Ok? Las funciones o las fórmulas también las podemos insertar directamente desde este tan peculiar menú. Otra cosa que podemos nosotros insertar aquí son casillas de verificación, enlaces, menús desplegables, emojis, algunos chips inteligentes, ok, que aquí sí tienen que, bueno, a la hora de insertarlos no podemos como tal agregar el famoso arroba y citarlo, aquí no nos deja, aquí tenemos que hacerlo con fórmula o directamente aquí en insertar chips inteligentes. Vamos a insertar comentarios y también notas dentro del mismo documento. Ok, aquí en el apartado donde tenemos esa eh, E griega que se llama epsilon, vamos a encontrar operaciones como son suma, promedio, contar, el número máximo, el número mínimo. Tenemos también acceso a todas las fórmulas, ¿ok? Y nos va explicando aquí en pequeñas letras qué hace cada fórmula. También tenemos fórmulas de análisis, de base de datos, de búsqueda, de estadística, de fecha, de filtro, de finanzas, de Google, porque también podemos buscar aquí directamente en Google y colocar elementos o funcionalidades, por ejemplo, Google Finanzas, el traductor de Google, una imagen, ¿ok? O también buscar fórmulas, parece. Información, ¿ok? Si queremos buscar información en específico, si queremos o tenemos que hacer algunos cálculos de ingeniería, también los podemos hacer aquí, así como cálculos de lógica, cálculos matemáticos, de álgebra, matrices, de operación, ¿ok? Esto es de operador, cuando concatenar, por ejemplo, que nosotros juntamos el texto de varias celdas. También operaciones de texto, como lo es encontrar, eh, concatenar nuevamente, aquí lo tenemos, hallar, unir, también cortar de longitud de cadena. Muy interesante. Y algunas de compatibilidad con la web. ¿Okay? En el apartado de formato. Y tenemos diferentes elementos, por ejemplo, nosotros aquí no necesariamente tenemos que escribirle el símbolo de pesos y colocar los decimales a cada cifra, sino podemos encargarle al programa que lo haga automáticamente en estos formatos de texto. Tenemos el formato automático de texto sin formato, que haría texto sin formato que si tú colocas un número, el número se comportará como si fuera un texto. Esto se ayuda, por ejemplo, cuando tienes una base de datos con códigos de producto, que normalmente son números, ¿ok? En algunas ocasiones llevan ceros a la izquierda, y estos ceros normalmente en cálculos matemáticos pues se obvian. ¿Pero con qué se obvian? Pues que los omite. Pero cuando nosotros tenemos texto, pues esos ceros pues sí son de mucha ayuda, ¿no? Por ejemplo, también si tuviéramos alguna plantilla de trabajadores y les asignáramos un número de control, pues sí es necesario pues tener esos ceros al principio. ¿Ok? Tenemos el formato de número. Pueden ver aquí que nos muestra cada tres cifras una coma y los puntos decimales, símbolo de porcentaje, símbolos científicos, símbolos de, bueno, formatos de contabilidad, de finanzas de monedas redondeado y de fecha y hora, de manera general. Tenemos de fecha con hora, de duración también, ¿ok? De manera personalizada también lo podemos nosotros personalizar y podemos personalizar también el formato de fecha, ¿ok? Aquí en el apartado de texto. En el apartado de texto
pues podemos nosotros cambiarle el formato al texto, hacerlo en negrita, en cursiva, subrayado o tachado. Podemos también alinear. Y aquí en lo particular, a diferencia de documentos, nosotros no solamente vamos a alinear a la izquierda, a la derecha, arriba o hacia abajo, sino que también nosotros vamos a alinear dentro de la celda, ¿ok? Normalmente en documentos, pues alineamos a la izquierda, derecha o centrada. Pero aquí también lo vamos a alinear arriba, en medio o abajo dentro de la misma celda, ¿ok? Ese es un gran beneficio que nos trae aquí trabajar en Excel, ¿ok? Podemos configurarlo de una manera muchísimo más extensa. Podemos también ajustar el texto. Eso nos permite ajustar que el texto que se encuentra dentro del documento, no solamente, bueno, y en especial dentro de las celdas, en algunas ocasiones no cabe. Entonces, lo que implicaría esto es que tenemos diferentes sistemas. El sistema de desbordamiento en el cual el texto se va a salir de la celda, el sistema de ajuste que lo que va a hacer es ajustar el alto de la celda, ¿ok? Y también el sistema de ajuste de recorte, como que se mete debajo de la celda. Aquí también podemos cambiar la rotación del texto, podemos cambiar también el tamaño de la fuente, podemos convertirlo en tabla, usar formatos condicionales u ocupar algunos elementos como los colores alternos, o también borrar el formato. El apartado de datos, nosotros podemos pedirle al programa que nos ayude a crear filtros o que nos ordene los mismos datos dentro de la misma hoja de cálculo. Ahí tenemos la opción de herramientas. Nosotros podemos crear un formulario directamente desde lo que tenemos nosotros aquí en, en nuestra hoja de cálculo. ¿Ok? Y en el apartado de extensiones, pues tenemos algunos complementos. Podemos también agregarle más complementos. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver nosotros ahorita. Aquí algo que no vamos a tener va a ser el sistema de dictado. Desafortunadamente nosotros no podemos dictarle al programa. Eso sí es, pues, algo que no nos juega tan a favor, ¿verdad? Bueno, debajo vamos a tener aquí esta barra que aquí se ve en blanco, curiosamente en la computadora, bueno, al menos en nuestro charla de Google Meet. Vamos a encontrar esa barra, ¿ok? Que se ve en blanco, pero aquí en su computadora seguramente van a poder apreciarla un poquito como remarcada, ¿ok? Nuestra barra de herramientas, vamos a encontrar aquí el botón de buscar, el de atrás adelante, el de imprimir el documento, copiar formato, este también lo tenemos aquí, y aquí en lo particular nos permite copiar el formato dentro de la misma hoja de cálculo. Por ejemplo, si tienes una celda que tiene algún color en particular, alguna tipografía en particular, un color de letra en particular, puedes copiarlo y pegarlo en otra celda. ¿Ok? También tenemos el botón del zoom, el de formatear como moneda, ¿ok? El de formatearlo como porcentaje, aumentar o disminuir decimales en estos que tenemos aquí, ¿ok? Y también tenemos estos de aquí, esto de que es 1, 2, 3, que son más formatos de moneda, ¿ok? De moneda y de número. ¿Ok? Vamos a encontrar aquí el formato de texto sin, pues sí, el formato de texto sin formato, formato número de porcentaje científico, contabilidad, los que ya hemos visto allá arriba en insertar y formato, y también en formatos, los vamos a encontrar también nuevamente acá. Aquí en fuente, nosotros podemos cambiar entre las diferentes fuentes que existen de Google, puedes seleccionarla. Cambiar, aumentar o disminuir el tamaño del texto, ¿ok? Colocarlo en negritas, en cursiva, tachado, o cambiar el color del texto de la celda, o también cambiar el color de relleno de la misma celda. Lo vamos a encontrar el botón de los bordes, ¿ok? Y también nuestro famoso botón de combinar celdas. Aquí, en lo particular, por el zoom que yo tengo, me muestra esos 3 puntitos, porque no me muestra todas las herramientas de correo. ¿Ok? Aquí en estos 3 puntitos, en mi caso en particular, tal vez en tu pantalla de verse un poquito diferente, eh, puede ser que los encuentres pues en toda la barra. En mi caso en particular, por el zoom, pues no se ven así. ¿Ok? Tengo que darle ahí en esos 3 puntitos para expandir. Tenemos también aquí nuestro botón de alineación. Podemos alinear la izquierda a la derecha,
o centrado, ¿ok? O también justificado técnicamente, pero es justificado no. No, justificado no. ¿Ok? Podemos también cambiar la altura, por así decirlo, del texto, si lo queremos en la parte de abajo de la celda, en medio de la celda, o hacia la parte superior de la celda. Podemos también aquí cambiar la orientación del texto y también cambiar el ajuste del texto. Que el texto se desborde de la celda, que se expanda un poquito más hacia la derecha, cuando tenemos algunos valores extras que superan el tamaño de la celda. O también podemos que se ajuste la altura de la misma celda para que quepan los datos, ¿ok? Para que quepan ahí los valores de esa celda. ¿Ok? También tenemos la opción de insertar un enlace, al igual que insertar comentarios, insertar un gráfico, crear un filtro, ¿ok? Vistas, ver las vistas de filtro y nuevamente encontramos esa letra griega E, que significa epsilon, ¿ok? Que ese nos permite ver las demás fórmulas, todas las fórmulas que tenemos ahí disponibles. ¿Ok? Nos permiten pues crear algunos estilos diferentes. Y también operaciones, como las que son de concatenar, sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿Ok? Buscar valores específicos o también, aunque ustedes no lo crean, podemos hacer varias operaciones dentro de una misma fórmula. ¿Ok? Lo que también nos ayuda a simplificar procesos. Okidoki. Perfecto. Ok. Bueno, vamos a encontrar nosotros aquí en la parte de abajo nuestra área de trabajo. ¿Ok? Y funciona un poquito como el plano cartesiano. ¿Qué me refiero con esto? Normalmente en el plano cartesiano tenemos coordenadas. Aquí también vamos a tener coordenadas. Y nosotros para encontrar la ubicación de alguna coordenada, vamos a ocupar letras y números. Letras nos van a indicar las columnas que van de izquierda a derecha, empezando desde la letra A hasta la Z, y posteriormente va a ser A, luego A, B, A, C, y así, etcétera, hasta acabar con el alfabeto. ¿Ok? Y incluso podemos seguir más allá de esas letras, podemos ir sumándole letras y letras y letras, ¿ok? Y hacia abajo, o podemos decirlo como entre escalones o pisos, vamos a tener estas filas, que estas van en símbolo de número, ¿ok? Llevan número. ¿Cómo vamos a escribir siempre las celdas? Vamos a empezar con la letra y luego el número. Yo, por ejemplo, aquí me encuentro en la celda C5. ¿Y cómo lo podemos identificar fácilmente? Aquí en la parte superior, debajo de nuestra barra de herramientas, vamos a encontrar nuestra barra de fórmulas. Y al ladito de la barra de fórmulas encontramos ahí el indicador que nos dirá en qué punto del plano cartesiano de nuestro conjunto de celdas y columnas, pues se encuentra seleccionada esa celda en la que nos colocamos. Y aquí, en particular, pues se le domina a una celda aquel lugar en donde coinciden una columna y una fila. Pueden ver ahí, tengo seleccionada una columna y una fila, y justamente en donde se atraviesan, tengo ahí mi celda, que en este caso es la celda C5. ¿Ok? Ahora, los tamaños de la celda, nosotros podemos cambiarlos a gusto. Y para cambiar el tamaño de una celda, lo más fácil es colocarnos entre una columna y otra o entre una fila y otra. Aquí en la parte de arriba, pueden ver, me coloco entre una columna y otra, puedo arrastrar hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Ok? O si me coloco entre una fila y otra, puedo ajustar hacia arriba o hacia abajo. ¿Ok? Dependiendo de mis necesidades. ¿Ok? Bueno. Ahora, ya que vemos que es una celda, que es una fila, una columna, y las diferentes partes de nuestro documento, yo aquí tengo algo que dice hoja 2.
¿ok? Vamos a ir a la hoja 2. Aquí en la parte de abajo, pues tenemos nuestras hojas, ¿ok? Ahora, normalmente un archivo de hojas de cálculo no se limita a una sola hoja, sino que es como si fuera un libro. Porque nosotros podemos ir agregándole la cantidad de hojas necesarias que necesitemos para trabajar en dicho archivo, ¿ok? Ahora, yo aquí tengo la hoja 2. Yo en la hoja 2 coloqué esto, ¿ok? Y aquí le coloqué barrotes luna. Vamos a hacer de manera colaborativa, por así decirlo, cada quien una lista, ¿ok? Un inventario ¿de qué creen? Vamos a hacer un inventario de una tienda de abarrotes, ¿ok? Vamos a hacer un inventario. Entonces vamos a nosotros colocar una cantidad específica de productos. En lo particular, el día de hoy no vamos a colocarle nombres, ¿ok? No se preocupen por eso. Pero vamos a aprender a trabajar con diferentes fórmulas, ¿ok? Lo primero que vamos a aprender es cómo duplicar, ¿ok? La información. Para duplicar la información, en este caso, pues yo tengo aquí la hoja número 2. Yo voy a borrar ahorita esta momentáneamente la hoja, porque en este caso no me funciona, no la necesito. Me quedo con la hoja 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Yo ya tengo llenadas las celdas con ciertos títulos. Aquí pues adelantamos un poquito de ciertos pasos. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a la parte de abajo donde dice hoja 2. Tenemos ahí una pequeña flechita hacia abajo y tenemos un botón que nos permite duplicar. Y esto lo que nos permitiría es duplicar toda esa hoja dentro del documento. ¿Ok? Duplicar. Y cuando nos duplica, automáticamente crea una copia, dice copia de hoja 2. Damos doble clic. Le vamos a colocar nuestro nombre. ¿Ok? Yo aquí en lo particular voy a ocupar un seudónimo. ¿Ok? Así es que primero copiemos cada quien, dupliquemos esa hoja 2 y cambiémosle el nombre, por favor. Recordemos, le damos ahí clic en esa pequeña flechita que tenemos hacia abajo al lado de la hoja número 2. Vamos a duplicar la hoja, por favor. Vamos a dar un momentito para que hagan ese movimiento. Un segundito. Me disculpa, tuve que ir por un poquito de agua. Ok. Vamos a cambiarle el nombre a sus copias. Para cambiarle el nombre, vamos a ir a la parte de abajo, ok, donde está cada una de las hojas que ha copiado cada quien. Le vamos a dar doble clic. Yo, por ejemplo, aquí le coloqué Fernando Pérez, doble clic, donde está, en su caso particular, copia de hoja 2.1 y copia de hoja 2. Le vamos a cambiarle ahí el nombre. Cada quien le va a colocar su nombre, por favor.
Ok, recuerden, le damos doble clic aquí en la parte de abajo. Ok, ah, muy bien, perfecto. No se había actualizado mi pantalla. Ok, ahora, bueno, lo primero que vamos a hacer, ok, aquí tenemos en la celda C1, que dice abarrotes, vamos a ajustar, le vamos a cambiar la tipografía, le vamos a cambiar el color de relleno, la tipografía, el color de relleno y de ser necesario también el tamaño y color del texto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo le voy a dar clic aquí a esa celda en particular, ¿ok? Y yo aquí en la parte de arriba, en mi barra de herramientas, tengo la opción de cambiar la tipografía. Yo, por ejemplo, le voy a poner esta de acá, ¿ok? Voy a cambiar el color de relleno de la celda, ¿ok? Lo recomendable es un color pastel. Y vamos a cambiar, bueno, al menos yo en lo particular voy a cambiar el color del texto para que sea más fácil de leer. ¿Ok? Vamos a colocar algún nombre. Vamos a colocar gato en inglés, Barrotes Cat. ¿Ok? Pero con lo que le hay algún nombre. Una vez que hagamos esto, nosotros también vamos a poder copiar. Vamos a poder cambiar el estilo de demás celdas. ¿Ok? Vamos a cambiar primero la primera, vale la redundancia, donde dice abarrotes, colóquenle algún tipo de abarrotes. Vamos a cambiar la tipografía, vamos a cambiar el tamaño de la letra si lo creen necesario y el color de la letra igual si creen que sea necesario para pues, darle un estilo diferente. Una vez que modificamos la primera celda, la vamos a ocupar de cierta manera de ayuda. ¿Por qué digo de ayuda? Porque esta nos va a permitir a nosotros poder copiar el formato y aplicarlo a otra celda. ¿Ok? Para copiar el formato y aplicarlo a otra celda, lo que tenemos que hacer nosotros es seleccionar esa celda que en este caso yo ya tengo ahí seleccionada, donde coloqué el nombre. ¿Ok? Voy a ir por mi rodillo de copiar formato. Voy a ir por mi rodillo de copiar formato, lo voy a activar. Una vez que lo active, le voy a dar clic aquí en cualquiera de las que tengo aquí. Por ejemplo, ahí. ¿Ok? Activo mi rodillo y me voy para acá. Y le va a cambiar también el formato a esa nueva celda, la cual acabo de elegir. ¿Ok? A esta celda le voy a cambiar el color de relleno, lo voy a cambiar un poquito, para que se diferencie de las demás. ¿Ok? Muestro nuevamente cómo lo hice. Agarré mi celda donde yo ya coloqué un nombre en particular. Le doy ahí en copiar formato. Le doy clic en otra celda. Y ya que le doy clic a otra celda, voy yo entonces a cambiarle el color. ¿Ok? Pues solo lo vamos a hacer con una de ellas. ¿Por qué lo vamos a hacer con una sola de ellas? Porque ya que cambiamos el formato de una y que ya lo personalizamos, nosotros vamos a ayudarnos nuevamente copiando el formato de esa celda que acabamos de modificar y colocándole a a esa hilera, por esa fila, ¿ok? Hasta llegar a la columna L, hasta llegar a la columna L.
Ok, una vez que ya lo cambiamos, lo siguiente que vamos a hacer nosotros es ya empezar a ajustar todas mis celdas. Como pueden ver, mis celdas tienen eh, un tamaño irregular para cada celda que tengo aquí. En algunas les sobra espacio, en algunas les falta espacio. ¿Ok? ¿Cómo ajusto yo el tamaño de una celda? Ok, ya la hemos visto. Voy a colocar mi cursor entre una celda y otra en la parte superior o del costado izquierdo, en el caso de que yo quisiera ajustar la altura de mi celda. Aquí voy a ajustar el ancho, que es a izquierda o a la derecha. ¿Ok? Para esto, voy a colocar mi cursor ahí entre una y otra. Voy a dar clic aquí y me puedo ampliar mi columna, ¿ok? Y por ende amplío yo el tamaño de mi celda y puedo reducirlo, ¿ok? Hay también un pequeño truco. Si yo coloco mi cursor entre una celda y otra, ¿ok? Entre una columna y otra, y le doy doble clic, automáticamente se va a ajustar. A ver, inténtenlo. ¿Ok? Ahora les voy a enseñar otro truco. ¿Qué les parece si les dijera que podemos nosotros ajustar todo de una sola vez? ¿Cómo lo ajustaríamos todos de una sola vez? Para ajustarlo todo de una sola vez, pues tendríamos que seleccionar todas las celdas. Y para hacerlo de una forma muy rápida, nosotros tenemos aquí un pequeño cuadrito en blanco en la esquina superior del lado izquierdo. Ese pequeño cuadrito en blanco lo que nos permite, ¿ok? Es seleccionar todas las columnas y todas las filas de una sola vez y de golpe. Le damos clic ahí, pueden ver que todas se seleccionan. Ahora, si yo coloco mi cursor en medio de alguna de esas celdas y le doy doble clic, se van a autoajustar todas. ¿Ok? Y pasa algo bien interesante también. Como pueden ver aquí, yo las tengo todas seleccionadas. Pero si yo tengo varias filas o columnas seleccionadas y arrastro o le doy el tamaño específico a una, todas van a tomar ese mismo tamaño. Si yo amplío, todas van a ser más amplias. Si yo reduzco, todas van a ser más pequeñas. ¿Ok? Pero si le doy doble clic, automáticamente se van a ajustar. Lo mismo pasa en la cuestión de la altura, aquí en las filas. Si yo cambio la altura de una fila, ¿ok? Todas se van a ajustar, ¿ok? Le doy doble clic y todas se van a ajustar nuevamente. A ver, traten de ajustarlas todas de golpe, ¿ok? Todas al unísono. Algo que sí puede pasar, ¿ok? Algo bien particular, es que en donde se encuentra el título de sus abarrotes, esta se va a ajustar de más, por así decirlo, y puede que le sobre o le falte espacio. En mi caso en particular, pueden ver aquí que nos dice eh, abarrotes cat, abarrotes gato en inglés, ¿ok? Y ahí nos muestra que, pues,
le sobra espacio ahí debajo de cantidad, tiene mucho espacio extra esa celda, pero es debido a que esta celda pues está ocupando los datos. Ahora, yo lo que voy a hacer es esta celda, ampliarla, ampliarla y fusionar toda esta hilera, pero solamente desde donde está la columna C hasta la L. ¿Por qué? Porque como más adelante vamos a ver una herramienta, tenemos que dejar estas dos vacías. ¿Ok? Entonces selecciono desde mi celda C1 hasta L1. ¿Ok? Y voy a combinar esas celdas. ¿Ok? Que tenemos ahí esa herramienta, ese botón que nos ayuda a combinar celdas. Pero tenemos que tener seleccionadas las celdas antes de combinarlas. Una vez que las combinamos, pueden ver ahí que nos da un resultado muy particular. Nos coloca todas esas, o nos une. ¿Ok? Nos la une en una sola celda enorme. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos nosotros a cambiar la configuración de nuestra celda para que el texto se encuentre centrado. Selecciono toda mi celda, ¿ok? Que ya fusioné, por así decirlo, que ya combiné y voy a cambiarle la alineación. Voy a irme a más y la voy a centrar. ¿Ok? Ahora aquí, si yo quisiera copiar el formato de esa celda a esta otra celda de acá, no me va a dejar. Se va este, a fusionar, por así decirlo. Estas celdas de aquí, pues lo ideal sería que tuvieran también el mismo formato. Bueno, el mismo color, al menos. Yo voy a copiar aquí, voy a colocar estas dos y voy a seleccionar el color. Creo que era este. No sé, es muy clarito. Este. No, si era el anterior. O era este de aquí. Ahí está. Tenemos fusionada esta y estas no. ¿Ok? Más o menos que quede de esta manera. Vamos a dar un momentito. ¿Ok? Para que combinen esas celdas. Ok. Vamos a ver qué tal van. Perfecto. Muy bien. Ok, recuerden ajustar sus celdas. Ok, para ajustar las celdas, la recomendación, nos vamos aquí en la parte superior, entre las columnas y las filas. Ok, tenemos ahí un número. Ok, bueno, tenemos una celda en blanco arriba de los números, del costado izquierdo. Ok, y en la misma fila de las letras le damos clic ahí y vamos a darle doble clic entre columna y columna o fila y fila. Ok, para que se ajuste. ¿Vale? Perfecto. Ahora,
Hay unas pequeñas herramientas, unos pequeños atajos, ¿ok? Dentro de estos pequeños atajos, nosotros tenemos una forma en la cual podemos hacer secuencias lógicas. ¿Qué me refiero con secuencias lógicas? ¿Ok? Podemos nosotros hacer cosas secuenciadas, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, ¿ok? O también que nos vaya colocando un número después de un texto, ¿ok? Un texto que tenga un número, podemos como secuenciarlo para facilitarnos el trabajo de en algunas cosas. Pueden ver que yo ahí les había dejado el número 1 y producto 1. Cuando yo tengo aquí un número, ¿ok? Y selecciono esa celda en particular, pueden ver que siempre que selecciono una celda o un rango de celdas, que es un conjunto de celdas, más de una celda seleccionada, va a aparecer siempre un pequeño puntito en la parte inferior del lado derecho. ¿Ok? Este en particular, lo que va a hacer o en lo que me va a ayudar es que yo pueda, ¿ok? Autocompletar elementos. ¿Qué me refiero con autocompletar elementos? Que por ejemplo, si yo tengo ahí ese número 1 y lo arrastro hacia abajo, le doy clic y arrastro hacia abajo, se va a autocompletar en este caso con otro número 1. Pero algo bien interesante, ¿ok? También yo puedo autocompletar de otra manera. Si yo tengo una secuencia, ¿ok? En cuanto a números, 1, 2 y 3, pueden ver que tengo ahí el 1, el 2 y el 3. Tengo que seleccionarlos, ¿ok? Selecciono esas tres celdas. Y una vez que las tengo seleccionadas, lo que yo voy a hacer, voy a darle clic en ese puntito, es la parte inferior del lado derecho de ese conjunto de celdas seleccionadas, y voy a arrastrar hacia abajo. Esto es lo que me va a permitir es autocompletar esas celdas, ¿ok? Esas celdas hacia abajo. ¿Ok? Por ejemplo, lo voy a hacer a la fila 12. Y me va a autocompletar. Pueden ver que ahí me lo autocompleta. Me genera ahí el número 1, el 2, el 3 y el 4, así hasta llegar al 10. Ok, a ver, inténtenlo. Perfecto. Algo extra que nos permite hacer aquí, ya que nosotros autocompletamos esos números, también tenemos una opción extra. Esa otra opción que tenemos es cuando nosotros tenemos texto y luego un número. A diferencia de cuando tenemos secuencia lógica, que tenemos que tener tres números, y cuando tenemos, por ejemplo, aquí él se había dejado producto número 1. Cuando tenemos un texto y un número al final, la secuencia la va a, ¿cómo decirlo?
La secuencia la va a hacer de una forma más sencilla o va a entender la lógica de lo que nosotros tratamos de pedirle al programa. ¿Ok? En este caso, pueden ver que ahí tengo producto 1, me voy a ese puntito que tengo hacia ahí y puedo arrastrar hacia abajo y automáticamente me va a crear la secuencia lógica, 1, 2, 3, 4, ¿ok? Sin tener yo que tener tres celdas. Pero eso solamente aplica cuando tengo un texto y un número, ¿ok? Ahora, si yo le doy doble clic a ese puntito que tengo en la parte inferior del lado derecho, automáticamente me va a autocompletar todo lo que detecte o hasta donde detecte que hay texto. ¿Ok? Por ejemplo, si yo borrar aquí algunos de ellos y yo le presiono ahí donde tengo producto 1, me va a autocompletar solamente hasta el 5. ¿Ok? Recuerden, tenemos que tener tres números consecutivos para que detecte la secuencia lógica. Y también nosotros podemos aplicarlo aquí, como podemos ver, técnicamente hacia acá. Y nos autocompleta también, aunque tengamos seleccionadas varias celdas, nos lo va a autocompletar. A ver, inténtenlo. Ok. Ahora nosotros vamos a colocar aquí en cantidad y costo, en cantidad números al azar, ok. Eso sí, lo único que les voy a pedir es que sean números cerrados, ok. En cantidad. Y en costo, póngale números, si quieren con decimales, no va a haber ahí ningún problema, ok. De hecho, van a notar algo bien particular, ok. Que en la primera ya está configurada el formato de dinero. Okay, ya lo tenemos ahí configurado. Y aquí en lo particular voy a agregarle más productos. Ustedes pueden hacerlo hasta 10. Yo voy a hacer más. O sea, un momentito para que pongan aquí en cantidad números cerrados y en costo sí pueden ser números con decimales.
Ok. Ahora, ya que lo tenemos de esta manera, lo siguiente que vamos a hacer es colocar el formato de dinero, ¿ok? Aquí en donde tenemos costos, ¿ok? Vamos a seleccionar las celdas, ya sea que seleccionemos todas las celdas y vayamos aquí a la parte superior donde tenemos ese simbolito que dice formatear como moneda, o ya que colocamos nosotros el formato en una celda, podemos copiar ese formato y aplicarlo a las demás de la columna costo, ¿ok? Y vamos a ajustar esas celdas, ¿ok? Doble clic entre columna y columna, nos va a ajustar. Aquí en particular, en donde dice cantidad, en las columnas C, no vamos a poder como autoajustarlo porque se autoajusta con el contenido de la celda C, que originalmente era barrotes, y le vamos a colocar ahí un nombre. ¿Ok? Entonces, si tenemos que ajustarlo de manera individual, va a ser el único. ¿Ok? Y yo, por ejemplo, aquí, donde tengo ahí cantidad, hecho todo lo que tengo aquí, yo en lo particular, lo voy a alinear centrado, pero aquí ya es de gusto de cada quien. Yo en lo particular lo alineé centrado, pero pues es aquí sí es meramente estético. Ok, vamos a dar un momentito, vamos a ver qué tal. Ok, muy bien. Recuerda, podemos seleccionar toda esa columna, ok, podemos seleccionar toda tu columna de costos y asignamos de golpe el formato, ok. Mira, por ejemplo, yo voy a asignar el formato, ok. Yo aquí tengo más números, pero ahí está. Ahí tengo un formato de número normal, selecciono todas mis celdas, ok. Un pequeño truquito a la hora de nosotros trabajar con las celdas, ok. Si tú quieres seleccionar celdas con el teclado, es muy fácil. Presionamos o mantenemos presionada la tecla Mayus o Shift, que se encuentra en la parte, bueno, en la segunda fila de tu teclado, en la parte inferior del lado izquierdo, segunda fila de abajo hacia arriba, el costado izquierdo, ok, esa que parece una flechita hacia arriba, arriba de la tecla Control, y con las de dirección hacia abajo podemos seleccionar varias. Pero, si tú le sumas a Mayus la tecla Control y la tecla de dirección, te va a seleccionar todo, ok, pues ver ahí no tengo nada, ahí tengo seleccionado todo, ok. Cuando tengas Control, Shift y las teclas de dirección, te va a seleccionar todo hasta que encuentre un espacio en blanco. Y entonces ahí, ya que tienes seleccionadas esas celdas, ok, le aplicamos el formato, formatear como moneda. Ok, perfecto. Ok, ahora vamos nosotros a hacer fórmulas. Vamos a hacer unas fórmulas, ¿ok? Nosotros vamos a generar o a calcular el precio de venta. Nosotros lo vamos a asignar, ¿ok? Nosotros vamos ahorita a asignar ese precio de venta, vamos a asignarlo en ganancia, ¿ok? Para nosotros colocar una fórmula, siempre vamos a tener que empezar con el símbolo de igual. Shift y la tecla 0 normalmente nos va a dar el símbolo de igual. Y aquí de manera automática va a detectar o va a calcular, intuye que vamos a querer sumar o multiplicar celdas. Pero en este caso no lo voy a hacer así. Yo primero voy a calcular cuál va a ser el precio público que se lo voy a vender a los demás para tener una ganancia. ¿Cómo voy a hacer esto? Coloco el símbolo de igual y luego con las teclas de dirección o colocando en el teclado el nombre de la celda o con el mouse voy a seleccionar mi costo. En este caso en particular es la celda D3.
¿ok? Igual de 3, luego símbolo de multiplicar. A diferencia de cuando lo hacemos nosotros con bueno, en las matemáticas normales con la tecla X, aquí lo tenemos que hacer con el símbolo de asterisco. Normalmente lo encontramos en donde tienes el más dentro de el teclado. Normalmente se encuentra a la izquierda de la tecla de Enter. ¿Ok? Shift y la tecla de más te va a dar el símbolo de multiplicar. Y luego vamos a escoger un número mayor a 100, porque lo vamos a multiplicar yo en este caso 107. Y símbolo de porcentaje, que es el Shift, bueno, y el número 5. Ok, yo lo multiplico por 107% para tener una ganancia. Si es un valor debajo del 100%, yo voy a tener una pérdida o una rebaja en el costo de ese producto. Si yo lo multiplico por 100%, pues lo voy a vender al mismo precio que me costó. ¿Ok? Voy a dejarlo ahí tantito en pantalla. En este caso es igual de 3, símbolo de asterisco, por 107%. Yo en lo particular, pero puedes tú seleccionar el valor que tú quieras. ¿Ok? Perfecto. La primera fórmula vamos a ganarle bueno, yo aquí le voy a ganar 107%. ¿Ok? Puedes ganarle lo que gustes. Para la segunda va a ser más o menos lo mismo. Igual, selecciona la celda de al lado, que en este caso va a ser D4, y le voy a sumar un valor. ¿Ok? Sumar un valor numérico. Yo en lo particular 4.56. ¿Ok? Aquí sí, el símbolo de más sí hace lo mismo. ¿Ok?
Perfecto. Ok, lo siguiente que vamos a hacer, ya que lo tenemos de esta manera, en el último que tenemos aquí, le vamos a tener que tener o colocarle ya sea un valor en resta, ¿ok? O multiplicarlo por un valor que sea menor a 100, menor al 100%, ¿ok? Yo, por ejemplo, lo voy a colocar aquí 94% para colocarlo como si fuera algo más barato, ¿ok? Bueno, tuviera una pérdida yo como si estuviera en oferta, ¿vale? ¿Ok? Voy a dar un momentito, voy a dejar ahí mi fórmula, solamente lo multipliqué por un valor menor al 100%. Y entonces yo aquí voy a tener tres fórmulas diferentes, ¿ok? Y voy a autocompletar con esas tres fórmulas. Aunque son diferentes, se va a repetir de manera lógica, ¿ok? Y ahí le doy enter y ahí tengo mis tres fórmulas. Son tres fórmulas diferentes. En la primera yo tengo una ganancia, en la segunda yo le estoy sumando, ganando un valor dado. Yo le puse, ¿sabes qué? Súmale a esta cantidad, en mi caso en particular, 4,56. Y aquí tengo yo un valor, ¿ok? Que está en rebaja, donde yo le estoy perdiendo, por así decirlo. Aquí. Ahora voy a seleccionar esas tres fórmulas, ese rango de fórmulas. Y voy a autocompletarlo. Ya sea que yo seleccione esas tres celdas, le doy doble clic en ese puntito o arrastro hacia abajo. Ok, vamos a ver qué tal. Muy bien, excelente. Ahora vamos por la de total de costo. Aquí en este en particular, yo lo que voy a hacer es multiplicar cuánto me costó a mí el producto y cuántas unidades de ese producto tengo en mi inventario. En este caso, igual, selecciono, en este caso, la celda de 3 y la voy a multiplicar por la de cantidad de 3 por C3. Vamos a dar un momentito para que cambien o encuentren ahí esa fórmula.
Ok, perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer, ok, ya como lo tengo de esta manera, puedo autocompletarlo, ok. O, ya saben, doble clic y me lo autocompleta de una manera eh, automática cuando le doy doble clic ahí. ¿Ok? Total para venta. Aquí, en total para venta, es que, bueno, aquí lo que voy a hacer es multiplicar cuánto le estoy dando yo al público y multiplicarlo por la cantidad. Igual, en este caso, precio de venta por cuántos tengo. ¿Ok? Precio de venta por cuántos tengo. Le doy Enter. ¿Ok? Lo siguiente que voy a hacer, ¿ok? Autocompletarlo. Aquí en vendido, aquí sí nosotros vamos a colocar un valor, ¿ok? Menor a cantidad. ¿Ok? Les voy a enseñar aquí un truquito, por ejemplo. Yo voy a irme aquí a donde tengo cantidad. Voy a seleccionar, recuerde, Control Shift y hacia abajo, en mi caso en particular, para seleccionar todos los datos de ese rubro, por así decirlo. Y aquí en vendido, yo lo voy a colocar. Control V. ¿Ok? Y voy a ir modificando celda por celda. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tengo 62, a ponerle 55. ¿Ok? Le voy a colocar valores que sean menores a los originales, ¿ok? Que tengan que copiar y pegué. Caso vamos a colocar aquí, ajá, y vamos a ir modificando. Yo en lo particular, pues le hice con 20 productos, yo les había pedido nada más 10, ¿ok? Si hicieron más, no pasa nada, ¿ok? Pero un momentito para que coloquen ahí en vendido un número menor que la cantidad, porque no puedo vender más allá de los productos que tengo yo en mi inventario.
¿ok? Y ahora aquí en cantidad actual, yo voy a calcular cuántos productos tengo, ¿ok? ¿Cómo lo voy a hacer? No voy a hacerlo yo manualmente, voy a pedirle al programa que lo haga. Para esto voy a colocar símbolo de igual, le voy a decir, ¿sabes qué? Toma la cantidad, ¿ok? La cantidad de productos que tengo, C3 menos, o guión, ¿cuántos he vendido? C3 menos H3, ¿ok? Y le voy a pedir que lo calcule. Ok, ¿vale? Igual C3 menos H3. ¿Cuántos tenía? Menos, ¿cuántos he vendido? Y le doy Enter. Aquí le voy a dar autocompleta. Ahora aquí, si tengo un valor negativo, entonces tengo que cambiarlo. Supongamos, perdón, le voy a poner un valor mayor, ¿ok? A lo que tengo, entonces me va a marcar ahí un número negativo. Si por alguna razón te marca un número negativo, pues hay que cambiarlo. Todos tienen que ser números positivos. No puedo vender más allá de los productos que tengo yo en mi inventario. ¿Ok? Ahora, de hecho, ya vamos a acabar. Ya falta poquito. Lo siguiente que vamos a hacer es cantidad vendida. Cantidad vendida. ¿Cuánto he vendido? ¿Ok? ¿Cuánto dinero he vendido de mi inventario? No estoy calculando todavía aquí cuánto he ganado. ¿Ok? Solamente cuánto he vendido o cuánto de lo que yo invertí ya recibí, por así decirlo. ¿Ok? Símbolo de igual. Aquí voy a multiplicar la cantidad que yo he vendido. ¿Ok? ¿Cuántos he vendido? En este caso es la celda H3 por igual H3, lo voy a multiplicar por cuánto me costó a mí tenerlo en mi inventario, ese producto. H3 por D3. ¿Cuántos he vendido? ¿Y cuánto me cuesta? ¿Cuánto me costó ese producto tenerlo aquí en mi inventario? Ok. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer, lo siguiente que vamos a hacer aquí, después de calcular la cantidad vendida, ok, vamos a ver cuánto he vendido a precio público. Igual, cuántos he vendido, ¿ok? Por a cuánto lo estoy vendiendo. No cuánto me costó, sino cuánto yo lo estoy vendiendo.
¿ok? Bueno, ahí está, le damos a autocompletar, que podemos autocompletarlo nosotros colocándole ahí el doble clic en ese cuadrito, ¿verdad? Y por último, ganancia. Aquí tengo varias formas de hacerlo, ¿ok? Pero la forma más sencilla es símbolo de igual, cuánto lo estoy vendiendo, menos cuánto me costó a mí tenerlo, ¿ok? En mi inventario. Venta pública por cantidad vendida. Está un poquito mal configurado ahí ese nombre, pero ya lo tenía configurado de esta manera, ¿ok? Venta pública por cantidad vendida, ¿ok? K3 menos J3, ¿ok? Les voy a enseñar un truco, bueno, no un truco, sí, de cierta manera, por ejemplo, ¿ok? Recuerden ganancia, es cuánto he vendido al público, en venta al público, menos cuánto me ha costado, ¿ok? Ahora, nosotros no tenemos que hacer toda esa secuencia de golpe, ¿ok? O sea, bueno, no hacer uno por uno, ¿no? Una columna y otra columna y otra columna. Nosotros podemos hacer todo de una sola fila, ¿ok? Por ejemplo, aquí, yo tengo aquí cantidad vendida, que es cuánto se ha vendido por cuánto me costó. Luego, cuánto se ha vendido por cuál es el precio público. Y ganancia, que es la diferencia, la resta, ¿ok? De cuánto vendí al público, menos la cantidad que yo tengo, o bueno, la cantidad de producto que vendí, pero el valor que me costó tener esa cantidad de producto vendido. ¿Ok? Pueden ver que aquí yo lo tengo vacío. Yo puedo, por ejemplo, si tengo tres fórmulas, ¿ok? Que son una tras otra, también puedo yo autocompletar. Y pueden ver que ahí me lo autocompleta. Hay algunos que, por ejemplo, estos no debería de calcularlos porque, mira, estos de aquí que tengo aquí en cero, venta pública, debido a que pues no tengo un valor de venta, ¿ok? Pero también esos que tengo ahí, puedo pedirle que me los calcule. Y lo genial de trabajar en hojas de cálculo es que si yo cambio algún valor de aquí, por ejemplo, este que tengo aquí es de 12,50, si lo actualizo, va a cambiar automáticamente o se van a actualizar los valores que tengan que actualizarse, ¿ok? Bueno, por último, hay dos cosas. Es difícil que nosotros, por ejemplo, si yo estoy viendo aquí un producto o si yo estoy viendo un valor en específico aquí, yo ya no sé qué es lo que estoy viendo. No sé qué número de producto es, ni en qué columna estoy, ¿ok? Ahora, yo puedo ocupar algo que se llama bloqueo de filas y bloqueo de columnas. Esto no necesariamente tienes que irte hasta, bueno, buscar las herramientas, lo podemos hacer, ¿ok? Pero también aquí, en donde tenemos ese cuadrito que nos permitía seleccionar todo, ¿ok? Ahí ves que tenemos como unas pequeñas líneas remarcadas. Cuando yo coloco mi cursor, parece una manita. Si yo le doy clic a esa manita y lo arrastro hacia abajo, ya se bloquean esas dos filas. Entonces, si yo me desplazo hacia abajo, puedo fácilmente leer sin tener que preocuparme por por no ubicar qué es lo que estoy leyendo. ¿Ok? Pero el problema que tengo aquí es que también, si yo me desplazo, si tengo una tabla aún más larga y me desplazo para acá, pues no voy a poder ver. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir aquí, igual a ese herramienta para bloquear o fijarlas, en este caso columnas,
y lo voy a arrastrar para acá, ¿ok? Por eso hemos dejado estas dos celdas sin juntarlas con la otra celda del título, para que yo pueda desplazarme fácilmente a la izquierda o a la derecha, ¿ok? Ahora, hay algo extra que nos puede ayudar a poder verlo de una manera más sencilla. Pero desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo hasta el día de hoy. No se preocupen, vamos a continuar la próxima clase desde aquí, ¿ok? Y esta tarea no hay que entregarla porque pues yo les envié por correo el archivo, ¿ok? Entonces esta no tenemos que entregarla. La próxima clase vamos a hacer eh, un ejercicio en el cual vamos a ver aún más fórmulas, ¿ok? Bueno, ¿tiene alguna duda hasta el momento? Ok, bueno, parece que no hay ninguna duda hasta el momento. Bueno, si no hay ninguna duda hasta el momento, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tengan una excelente tarde, ¿ok? Excelente noche, cuídense mucho, manténganse resguardados porque ha habido lluvias últimamente. Tápense bien, cómense un rico café y nos vemos en nuestra próxima clase el día jueves. Muchísimas gracias y hasta luego.